Cada vez que asisto a un evento con oncología, pues entiendo la necesidad de trabajar permanentemente juntos. Agradezco la paciencia por estar a esta hora, que después del almuerzo suele ser bastante complejo y voy a tratar de ser muy sucinto y no agotarlos en el sueño. Bueno, en general, los tumores de cabeza y cuello pues implican una gran cantidad de patologías que son muy diversas, pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en los carcinomas escamocelulares y vamos a dejar de lado todo el resto de tumores de tiroides, piel, melanoma, glándulas salivales, entre otros. Lo que significa que nos vamos a concentrar en el tracto aerodigestivo, que son lo que ustedes ven ahí, el senos paranasales, cavidad nasal, cavidad oral, orofaringe, laringe. La epidemiología general son pacientes de más de 40 años, usualmente con incidencia asociada usualmente al tabaco y al alcohol, cuando hay suficiente tiempo de exposición, pero hoy en día el VPH, como todos lo conocemos, ha ganado un gran campo en los pacientes jóvenes y el virus de Epstein-Barr pues continúa aún para los tumores de nasofaringe. Esto pues fundamentalmente es la incidencia global, es la sexta causa en hombres, la octava en mujeres, exceptuando la tiroides, que obviamente es una cosa loca. Y en general los pacientes, lo que llama la atención es que los pacientes jóvenes pues cada vez se presentan mucho más frecuentemente que lo que solía hacerse antes. Si se evalúa en los países desarrollados, la causa de la muerte es más o menos el 2%, la sobrevida general para todos los estadios suele ser cercana al 70%, y en la población en países desarrollados se presenta en estados tempranos en su mayoría en un 70%. Pero nuestra incidencia es diferente, ¿cierto? Es la octava causa en hombres, la décima en mujeres, después de la tiroides, obviamente, generalmente en mayores de 40 años, pero a diferencia de los países desarrollados, nosotros tenemos estados avanzados de la enfermedad, lo que significa que la educación en nuestros jóvenes de pregrado aún no ha sido lo suficientemente adecuada. Y esto es como yo suelo pensar de hoy en día con la quimio-radioterapia y con la importante trabajo de los oncólogos y los radioterapeutas en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Entonces, ¿qué nos queda a los cirujanos en este aspecto? Y entonces nosotros vamos a participar pues en el diagnóstico. A ver si soy capaz con esto. Al contrario. ¿Cuál apunta? Entonces participamos en el diagnóstico inicial, las biopsias, la ecografía, la evaluación clínica, que es muy importante, la estadificación. Debemos participar en la decisión del tratamiento y en esto pues es multidisciplinar, y en este momento es cuando uno decide que un paciente o se debe operar o se debe hacer un manejo oncológico desde el inicio. Y a veces uno ve que se opta por un manejo oncológico y uno dice, hombre, hemos debido primero operar en el aspecto personal. O a veces uno opta por operar y el oncólogo dice, hombre, hubiéramos podido arrancar por un manejo oncológico inicial. Entonces aquí esto es fundamental. Vamos a ver que uno, aún siendo cirujano, podría participar en el planeamiento de la radioterapia. No me van a golpear aquí si hay radioterapeutas, no voy a reemplazar ni mucho menos al radioterapeuta, pero vamos a ver al final les voy a mostrar un artículo de la doctora Nancy Lee que nos enseña mucho al respecto. Y fundamentalmente pues vamos a optar o por manejo con cirugía y con adyuvancia, o eventualmente con manejo por quimio-radioterapia, o optaremos por una cirugía primaria cuando esté indicado. El cirujano participa del seguimiento, eventualmente hay que volver a hacer biopsias, ecografías, a los que nos gusta hacer ecografías, esto es como el fonendo de nosotros. Si hay una recaída o una persistencia, pues va a participar de la recaída de la persistencia en el diagnóstico. Si se puede hacer cirugía de rescate, que generalmente en menos del 50% de los casos la podemos hacer, por eso una decisión inicial es fundamental. En el seguimiento, en la nueva toma de biopsias y demás. Yo siempre que yo tengo residentes y fellow, y generalmente les digo, nosotros tenemos que diferenciarnos de un mico. Finalmente lo que hacemos es netamente técnico. O sea, un acto quirúrgico lo puede hacer un mico bien entrenado. Entonces, ¿qué diferencia un cirujano de un mico bien entrenado? Pues el conocimiento, el tomar la decisión adecuada cuando se debe tomar, cuándo operar, cuándo no operar, y cuando opera, por qué operar y qué esperar y qué complicaciones esperar. Entonces, esto es pues como mi gran enseñanza para los que tengo la oportunidad de educar de alguna manera.
Vamos a concentrarnos en nuestra sesión básicamente en cuál ha sido la evolución del tratamiento, cuáles son los cambios de estadificación, porque al entender la enfermedad hoy en día es fundamental para que podamos abordarla desde el punto de vista quirúrgico u oncológico, conocer el BPH, que es indudable, qué ha pasado con el estado nodal, qué pasa con el Deep of Invasion, la invasión en profundidad, los márgenes, qué pasa con las recurrencias, un poquito de biología molecular y cómo trataríamos los pacientes en estados tempranos, avanzados, recurrencias y frágiles. Es demasiada información, pero créanme que lo vamos a hacer muy sucinto. Esta ha sido la evolución de la cirugía. Entonces, miren ustedes que pasamos de hacer la disección radical clásica de Kraepelin, sacar todos los niveles, el externo, la yugular, el espinal y dejar a un paciente con mucha morbilidad, a tratar de hacer unas disecciones selectivas y muchas veces supraselectivas, dependiendo de cada estado clínico y cada condición. Cambiamos las técnicas de abordaje y de exposición, nos hacemos mejores exposiciones, lo que nos permite mejores resecciones. Las técnicas de energía avanzada nos acortan los tiempos quirúrgicos. Marcación de márgenes, vamos a ver lo interesante que es, aún estamos muy lejos. Cirugía robótica cuando es posible y la no robótica transoral, que es mucho más viable en muchas instituciones. Las técnicas de reconstrucción pues las hemos mejorado y la preservación, fundamentalmente buscando la preservación y la calidad de vida. La radioterapia pues ha tenido todo este gran avance, pasando desde la conformacional en 2D hasta llegar a las técnicas de IMRT y BIMAT, y quienes tienen la oportunidad pues trabajar con radioterapia con partículas livianas, en protones. La quimioterapia, pues ustedes han visto que yo recuerdo que hacia los 80 comenzó el protocolo de veteranos, que uno decía, hombre, eso es una locura, darle quimioterapia a un paciente con un cáncer escamocelular, y después arrancó la evolución y las excelentes respuestas, y entonces se pasó por todo esto de la quimioterapia de inducción, la concurrente, las terapias tardias en su momento, las terapias biológicas y la inmunoterapia. Los diferentes esquemas que se aplican en el manejo de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la radioterapia fraccionada o las concurrentes o la quimioterapia de inducción y la quimioradioterapia concurrente, pero una cosa que marca hoy en día la diferencia es que podamos hacer desescalonamiento. Eso significa que tratamos un paciente y tratamos de hacerle, dependiendo de su condición clínica y en especial en pacientes con BPH, probablemente hacer menos y dar menos le mejora la calidad de vida sin afectarle la sobrevida ni la recurrencia local. Entonces hay que conocer acerca de esto y trabajar en equipo. Y las terapias biológicas y las inmunosupresoras, como los que están mencionando, pero que cada día aparecen un sinnúmero de nuevos agentes. Se me olvidó decir al principio que no tengo nada pues que no estoy obligado a mencionar ningún producto en especial. En general, pues este virus, el HPV, que es un virus del papiloma, pues fundamentalmente ha cambiado especialmente en la orofaringe la forma como abordamos estos pacientes. Este es un virus pues que tiene 5 regiones y entre esas tiene algunas muy importantes, algunos de control, unas son de respuesta temprana, otros son de respuesta tardía, pero lo importante es que estos de respuesta temprana, que tienen varias proteínas y entre estas son estas dos, que uno es la que finalmente como debe memorizar, el S y el E7, que se fijan y lo que hacen, que se fijan a la P53 y al de ribosoma B, y lo que hacen es que vaden la apoptosis y finalmente todo ese ciclo de regulación, de bloqueo del control del ciclo celular termina por hacer que se produzca el crecimiento tumoral. Pero lo más interesante después de 10 años de haber estudiado este virus es que encontramos que es una entidad clínica completamente diferente. Lo que nos hace, lo que de hecho hizo el año pasado, hacia el 2018, hacer la modificación entre 2017 y 2018, hacer la modificación de la estadificación de los pacientes. Y en orofaringe, en estados tempranos y avanzados, la sobrevida aún sigue superando el 80%, cuando es BPH positivo. Por eso cambia completamente las cosas. Y vean lo interesante. Pacientes entonces, esto es de la American Joint Committee, la revisión de la octava edición, en su octava edición pues uno puede tener un paciente que tiene un T1 o T2 con un N1 o N2 y siempre seguirá siendo un estado 1, y a un paciente que tiene un T4 con un N2 o un N3 y esto será un estado 3, aquí le faltó un palito aquí a la cosa, estos son estados 3, a diferencia de los que son BPH negativos, que son generalmente asociados a tabaco y alcohol,
en que un paciente que tenga un T2, por ejemplo, y que tenga un N2 ya se vuelve un estado 2, y uno que tenga un T4, pues ya será un estado 4, y más cuando tienen un N3. Entonces, es importante conocer si es BPH positivo o BPH negativo, y esto es una curva de la sobrevida. La sobrevida de los pacientes con BPH positivo es muy alta, mientras que la de los BPH negativos pues es completamente distinta. Por eso hay que abordarla de manera y pensarla de manera distinta. Las metástasis nodales. En el año de 1994 el doctor Yatin Shah, padre de muchos de los textos de la cirugía de cabeza y cuello, pues hizo un estudio en el cual evaluó qué pasaba con las metástasis nodales, y finalmente lo que vemos es que las metástasis nodales van dependiendo del sitio de origen, y entonces entendimos que no tenía sentido a un paciente que tiene un carcinoma de cavidad oral hacerle una disección del grupo 5 si no había una enfermedad macroscópica muy importante, porque su mayoría de enfermedad está localizada en los niveles 1, 2 y 3. Si es de laringe, faringe o de orofaringe, pues en general son los niveles 2, 3, 4. Si es de nasofaringe, seguramente será el 2 y el 5, y ese entendimiento de la forma como hace la diseminación nodal, pues nos hace, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista oncológico, tomar una decisión en cuanto a cuáles serán los sitios que debiéramos tratar en principio. Y ustedes ven aquí, pues que la probabilidad de metástasis depende del primario, ¿cierto? Siendo para orofaringe pues una importante probabilidad de metástasis, y para hipofaringe una mucha más alta probabilidad de metástasis desde el inicio. Y aparecen técnicas de las disecciones selectivas. Entonces hacemos las disecciones selectivas dependiendo de los niveles, hacemos disecciones a veces supraselectivas cuando hacemos tratamientos complementarios después de un manejo oncológico, y la posibilidad de hacer ganglio centinela, y donde se dispone del recurso, como ocurre en el memorial, que se tiene en este momento la marcación con nanopartículas, que lo que hace es ayudar al ganglio centinela para hacerlo más sensible y más útil para la evaluación de la enfermedad nodal. ¿Para qué la hace uno? Para tratar de bajar la morbilidad desde el punto de vista quirúrgico o del manejo de adyuvancia. La estratificación nodal es otra cosa que ha cambiado y que es muy importante. No se tenía en cuenta antes en las clasificaciones, y era lo mismo tener un paciente que tenía un tumor de 3 centímetros sin extensión extranodal que con extensión extranodal. Entonces, ¿esto qué significa? La extensión extranodal es cuando se sale a través del tejido fibroconectivo, rompe la cápsula e invade más allá del ganglio. Ahí se considera temprana si la invasión es menor de 2 milímetros, y avanzada si es de más de 2 milímetros, es decir, un límite de 2 milímetros es bastante pequeño. Se debe tratar de evidenciar clínica y radiológicamente desde el inicio. Si uno tiene un ganglio fijo, pues ya sabe que ese paciente tiene una extensión extranodal, y a veces la imagen radiológica también lo sugiere. Pero lo más importante casi siempre va a ser el hallazgo después de la cirugía o si se ha hecho una buena evaluación. Pero lo importante es que miren cómo la estratificación nodal cambió también el TNM del paciente. Si uno tiene un paciente que tiene un T1, es decir, un tumor de menos de 3 centímetros, sin extensión extranodal, es un T1, es un N1, perdón. Pero si uno tiene el mismo paciente y tiene extensión extranodal positiva y tiene los 3 centímetros, se le vuelve un N2 hasta 3 centímetros, N2A. Y si es de más de 3 centímetros, en todos los N2, todo es extensión extranodal negativa. Pero el que tenga extensión extranodal positiva, que sea de más de 3 centímetros, ya se llama un N3B. Entonces cambió completamente, es decir, que uno podría tener un paciente que tiene 4 centímetros de tumor con una extensión extranodal y ya se vuelve un N3B. Entonces, miren ustedes que avanza el estadio clínico. Y de manera similar, pues avanza la posibilidad de enfermedad de sobrevida. Miren, el N0 tiene una sobrevida mejor, el N positivo sin extensión extranodal, pues tiene una sobrevida mucho mejor que el que tiene extensión extranodal, en que la sobrevida cambia y cae fundamentalmente. Y otro concepto muy importante es el Deep of Invasion, que sorprendentemente no lo reportan los patólogos con la frecuencia con que debieran hacerlo. Entonces, no es lo mismo tener una lesión que mide 2 milímetros, aunque mida 3 centímetros, a tener una lesión que mide 1 centímetro, pero que tiene más de 8 milímetros de invasión en profundidad. Porque si uno tiene un paciente que tiene una lesión de 2 milímetros de profundidad, de invasión en profundidad, independientemente del tamaño, el riesgo de metástasis oculta o de metástasis es bajo, con una mejor sobrevida.
pero si la lesión, aunque sea pequeña, tiene más de 8 milímetros de invasión, la probabilidad de metástasis cervicales es alta y la probabilidad de sobrevida cae fundamentalmente. Entonces, es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, y miren que cambió la clasificación también. Un paciente que tiene un tumor pequeño con menos de 5 milímetros será un T1, pero si tiene un tumor pequeño con más de 10 milímetros de invasión en profundidad, ya arranca siendo un T3. Entonces, conocer esto es fundamental para hacer una adecuada estadificación de los pacientes. Y este es el dolor de cabeza de nosotros los cirujanos, los márgenes, porque nuestro objetivo quirúrgico siempre será tratar de obtener márgenes negativos o márgenes adecuados. ¿Qué es un margen negativo? Cuando uno tiene tejido sano a suficiente distancia después de hacer la resección del tumor. Esto sería un margen negativo. De manera tridimensional tendríamos todo este tejido sano. ¿Qué sería un borde positivo? Un borde que está comprometido al corte a nivel de la cápsula, o que está a menos de 5 milímetros en la mayoría de los tumores, o que en el borde de sección diga que es un borde premaligno, o que tenga un carcinoma in situ. En ese caso, su resección quedó con un borde positivo. El problema es la determinación del margen. En cabeza y cuello no siempre es fácil, porque estamos hablando de estructuras tridimensionales que no siempre permiten identificar y tratar de ubicar adecuadamente el margen. Entonces, hay que conocer la anatomía de las barreras del tumor. Cuando uno hace una maxilectomía, pues el margen externo finalmente tendría que ser el hueso, o a veces la piel, el comportamiento biológico del tumor. Pueden haber errores del muestreo de la marcación, y debe haber una importante comunicación entre el cirujano y el patólogo, y el hecho es que los patólogos no suben al quirófano a preguntar sobre los márgenes, como en la mayoría de los centros, cómo estamos orientando la muestra, ni nosotros podemos parar la cirugía y bajar a ver qué hace el patólogo en su trabajo. Lo que yo trato de hacer es colocar la muestra, esto es una bolsita pues de las de solución salina, la fijo en cada uno de los puntos, y en la profundidad del tumor, aquí no volteé la muestra, pero debajo corto la bolsa para que caiga el tumor o el margen profundo, y trato de mandarlo lo mejor orientado para que el patólogo me diga, ven, hay un margen en tal punto. Lo otro que el patólogo no suele reportar es la distancia a la cual está el margen, porque puede decir, tiene un margen negativo, bueno, pero ¿a cuánto está el margen negativo? Si después de la cirugía me va a decir, estaba a 4 milímetros, quedé muerto. Si me dice, estaba a 1 centímetro, quedé tranquilo. Se supone que un margen es suficiente en cavidad oral si mide más de 1 centímetro, para la laringe 4 milímetros, en orofaringe usualmente 5 y para hipofaringe usualmente por lo menos 1 centímetro. El factor más importante pronóstico en evitar o en que el paciente pueda eventualmente curarse es fundamentalmente tener un margen negativo. Entonces los márgenes positivos es un factor adverso que usualmente indica adyuvancia. Aumenta la posibilidad de recurrencia y disminuye la sobrevida casi que en la mitad. Entonces miren la importancia para nosotros como cirujanos siempre tratar de tener un margen negativo. ¿Cuál es el problema? El problema del margen es que el cirujano, su herramienta es los ojos y las manos. Entonces uno fundamentalmente es por palpación, dice, bueno, este es el sitio del tumor, voy a tratar de dar un margen en los laterales del tumor. Pero también viene el error del patólogo. El patólogo puede hacer unos cortes, le hace cortes acá y dice, le salió negativo, pero si hace otros cortes adicionales, probablemente va a encontrar que puede haber un margen positivo. Entonces la congelación a veces no es tan sencilla. Y en líneas generales, algunos trabajos dicen que si uno cree que tiene más de 1 centímetro de margen de manera macroscópica en una persona que tenga un buen entrenamiento, pues usualmente la probabilidad del margen negativo podría ser buena. Pero la tecnología a futuro esperamos que nos ayude. Esto es trabajos en experimentación, algunos centros parece que la están comenzando a implementar y se llama la cirugía guiada por imágenes, y es muy interesante. Esto pues es un ratoncito, tiene implantado un tumor y ustedes ven que lo que se hace es hacer una marcación con fluorescencia en cirugía, y entonces ustedes están viendo que aquí está marcando y además está marcando la metástasis. Se hace la resección, esto es la confirmación con histología, y con la fluorescencia pues al retirarlo dice que no hay más. Y estos pues son ya estudios que se han hecho ya comenzando a hacer en pacientes, en que ustedes ven aquí que está marcando con la fluorescencia después de la resección, y entonces le está diciendo, mire, ahí le quedó enfermedad, entonces debería aumentar su resección. Esto pues es la confirmación histológica. Y esto es otro ejemplo, ¿cierto? Un tumor de paladar donde estaba marcando, se hace la resección, esta es la enfermedad ganglionar, esto es marcado en una resonancia, marcado en su PET, la fluorescencia, después de la resección quedó esto, entonces permite
en el mismo acto quirúrgico hacerlo. El problema es, primero, pues todavía no está estandarizado, es una cosa que viene en experimentación, el año pasado pues no contábamos con esto, hoy en día aparece como una propuesta, obviamente nuestras limitantes serán los costos, pero de alguna forma o en algún momento esperamos tener el acceso. Pero entonces después, la pregunta que se hace uno es, ¿por qué operan un paciente, le reportan márgenes negativos, la patología definitiva dice que márgenes negativos y el paciente vuelve y recurre localmente? ¿Qué pasa? Entonces, estudios moleculares sugieren que depende también del tipo molecular, la posibilidad de recurrencia es mayor. Entonces, hay varios trabajos que proponen que haciéndole estudios de los márgenes a algunos marcadores como la ciclina, P53 y el IF4E, encontraron que especialmente el IF4E encontraba una posibilidad o una recurrencia mucho mayor. Es decir, que si nosotros deberíamos hacerle la patología y estos marcadores a la muestra de patología, y si estos salen positivos, probablemente siempre va a estar mucho más alerta de que va a haber una recurrencia, o de hecho podría indicar una adyuvancia cuando usted en algún momento dudó el realizar la misma. Entonces, en este punto vamos a hablar un poquitico de los tempranos, de los avanzados y de las recurrencias. Para el tratamiento de los cánceres tempranos, pues usualmente la propuesta es una terapia unimodal, una sola modalidad, y no vamos pues aquí a sentarnos a discutir cuál es la mejor, porque todas son muy buenas opciones. Usted encuentra trabajos de radioterapeutas que dicen que es mejor la radioterapia, o que la sobrevida es la misma, que la morbilidad es menor, y encontrarán también trabajos de los cirujanos en que decimos que la cirugía es mejor y que tiene menor morbilidad. Entonces, en general, pues tiene unas diferentes opciones, depende de los grupos, depende de la experiencia del grupo. Si se pueden hacer algunas endoscópicas como en laringe, pues también puede ser una opción, y deja uno la radioterapia como una herramienta en caso de no quemar los barcos antes de ser necesario, puede ser una opción. Generalmente hay algunos en que es más frecuente el hacer cirugía, especialmente en cavidad oral y en senos paranasales, idealmente cirugía primero, pero el problema pues fundamentalmente vendría a ser específicamente en cada sitio. Por ejemplo, en cavidad oral casi siempre pues es fundamental o es mejor arrancar por cirugía. Si es posible, hay que tener un adecuado acceso quirúrgico y todas estas cosas que más nos atañen a los cirujanos. Si le requiere una mandibulotomía, si va a hacer disección de ganglios, cómo va a manejar la mandíbula, si le quita un pedazo o no, y cómo lo va a reconstruir. Básicamente siempre pensando en la función y la calidad de vida. Es que la cavidad oral tiene un problema fundamental, que es que eso que estábamos mencionando de los márgenes o de la profundidad de invasión es lo que le va a dar el factor pronóstico al paciente. Entonces, el entender todo esto es muy importante. Si tenemos un paciente que tiene una probabilidad importante de tener enfermedad ganglionar, yo no le haría ganglio centinela, ¿cierto? Y la mayoría de nuestros pacientes llegan aquí en estos puntos, entonces casi todos van a requerir una disección selectiva uni o bilateral. Casi siempre vienen con enfermedad ganglionar positiva. Conocer la forma como se diseminan los ganglios, dependiendo de si es piso de boca o de si es lengua lateral. Miren ustedes, esto es un ejemplo clásico de lo que es la lesión, y entonces a eso es a lo que hay que tratar de darle márgenes de manera tridimensional. Pero como sea, lo importante es tratar de siempre tener una resección R0 para que el paciente tenga una sobrevida mejor. En orofaringe, pues, esta es la situación usual, lo que uno creería que puede ser la situación usual, pero que no debe pasar como una situación usual. No se trata de ver si hacemos cirugía o radioterapia, no se trata de ver si hacemos cirugía o quimio-radioterapia, sino se trata de que el paciente es nuestro objetivo fundamental, es mejorar y curar al paciente. Entonces debe haber un consenso de qué es lo mejor en cada caso. Yo veo que hay el paciente de carcinoma de orofaringe, va para quimio-radioterapia, venga, pero ¿con qué le puede ir mejor? Entonces hay que discutir un poquito algunas cosas. Hay trabajos en los cuales se muestran que los tumores tempranos pueden ser tratados solo con cirugía y tienen una buena probabilidad de sobrevida. Y si es además, hay que identificar si es BPH positivo o negativo, como lo mencionamos al principio, y que lo que debemos buscar fundamentalmente es tener un buen resultado oncológico, bien sea con uno o con otro esquema, con pocos trastornos de la deglución, y tratar de agotar herramientas que uno puede usar a futuro. Es muy difícil decir o arrancar, o cuando un paciente recibe quimio, radioterapia, hacer una cirugía de rescate no es fácil.
generalmente les decía, el 50% de los pacientes pueden ir a cirugía de rescate, para laringe casi que el 100%, pero para orofaringe poco menos del 50%, o en cavidad oral, si se arrancara por eso, poco menos del 50% van a ir a cirugía de rescate posible. Lo que quiere decir que si uno dice, voy a hacerle quimioradioterapia, casi que tiene que esperar que ese paciente no le recaiga, porque la probabilidad de volverlo a rescatar va a ser muy difícil. Entonces, pero si uno eventualmente va a arrancar en un estado temprano por cirugía, tiene la posibilidad de hacer la adyuvancia posoperatoria y probablemente tenga menos eventual recaída. Pacientes, definir bien si es un HPV negativo, cirugía o quimioradioterapia definitiva, y el vaciamiento de cuello después del tratamiento es una opción, pacientes en que les queda enfermedad macroscópica residual, muchas veces uno le dice, no, si ya le dio quimio, pues déjelo así, pero a veces llegan con la lesión, muchas veces uno les hace el vaciamiento y no se obtiene enfermedad tumoral, pero en la mayoría pueden haber algunas células que están increíblemente encapsuladas ahí en una lesión, y al hacer una cirugía de rescate, o no se llamaría una cirugía de rescate, sino una disección selectiva después de haber disminuido el tamaño de la enfermedad metastásica, es una buena opción, como lo muestra este trabajo. Entonces, en general, pues, siempre definir si es un HPV positivo, si además uno puede ser HPV positivo y haber fumado no es lo mismo, entonces hay que diferenciar si tenía tabaquismo previo o no hay tabaquismo importante, pero están las opciones, ¿cierto? Tomar la decisión adecuada, la decisión adecuada siempre implica el pensar entre varias personas. HPV positivo con tabaquismo positivo o negativo, pues cambia, entonces si está probablemente más inclinado a un paciente con tabaquismo pesado, además HPV positivo, pues casi que uno no lo podría trabajar como un paciente básicamente de un HPV, sino más bien como un paciente de un tabaquismo, y probablemente va a arrancar por quimioradioterapia, sobre todo en los estados avanzados. La moda de la cirugía robótica, todo se vuelve modas, entonces está la moda de la reconstrucción con micro, entonces ahora todo el mundo hay que hacerle una micro, lo cual no es cierto. Uno puede reconstruir muy bien con colgajos regionales, menos tiempos quirúrgicos, mejor para el paciente, menos costo. Igual se volvió la moda de la cirugía transoral, la cirugía robótica y la cirugía transoral tiene unas indicaciones y no se puede generalizar, porque el problema de las técnicas y los tratamientos los hacemos malos cuando los generalizamos y no los individualizamos. Entonces, no se debería hacer tamaños desfavorables, gran extensión tumoral, una localización desfavorable, y en presencias, esto casi nunca se tiene en cuenta, en presencia de ganglios de niveles bajos, múltiples, bilaterales o retrofaringios, probablemente no está indicada hacer una cirugía transoral. La recurrencia es muy alta a nivel locorregional. Y cuando tenga extensión extracapsular nodal, pues probablemente no, porque muchas veces el tumor está pegado a la resección y termina uno abriendo el cuello y terminando en una fístula orocutánea. En laringe, pues los casos tempranos usualmente pueden ser tratados de manera endoscópica, algunos casos seleccionados, o radioterapia, algunos casos seleccionados T3, hay gente, yo no hago cirugía endoscópica de laringe avanzada, pero hay gente que tiene muy buena experiencia en la cirugía avanzada de laringe desde el punto de vista endoscópico, pero aún así generalmente van a terminar en radioterapia, entonces finalmente pues probablemente con solo radioterapia estaría bien. Los T3 y T4 usualmente van a quimioradioterapia, pero ojo también, porque el objeto de esta quimioradioterapia de conservación de órgano, conservar el órgano no significa tener la laringe en el cuello, significa tener una laringe funcional. Entonces uno ve pacientes que se les hace quimioradioterapia y están con una traqueostomía, linfedema marcado y no pueden deglutir y tienen una gastrostomía, entonces eso no es una conservación de órgano, eso es una quimioradioterapia con ánimo de destruir la laringe, pero no ponerla funcional. Entonces, hay que pensar siempre si está indicada la quimioradioterapia o sería mejor eventualmente, por ejemplo en este caso, en que hay un evidente gran tumor que se sale de la laringe o que compromete el cartílago, pues probablemente le va a ir mejor con una cirugía. Rescatar una laringe congelada después de una quimioradioterapia en un paciente que no estaba indicada la quimioradioterapia es distinto a rescatar una laringe en un paciente que tenía una indicación de quimioradioterapia que finalmente progresó, persistió o reapareció. Porque
el cartílago y la ruptura del cartílago, el compromiso de la piel y todo, pues hacen una cirugía muy distinta. Entonces, en este paciente, pues era mejor desde el inicio haber decidido una quimiorradioterapia o sería la indicación. Y muchas veces es mejor tener un paciente comiendo con una válvula fonatoria a través de la cual se comunica, con manos libres en muchos de los casos, a tenerlo con una gastrostomía, una traqueostomía y un linfedema con severo dolor. Entonces, seleccionar adecuadamente el paciente es lo importante. En hipofaringe, si son tempranos, usualmente se podría hacer eventualmente cirugía endoscópica o cirugía abierta en casos tempranos, y en los casos avanzados casi siempre quimiorradioterapia, y en las recaídas pues cirugía de rescate. La cirugía de rescate, como les hacía mención, casi solamente se puede hacer en el 50% de los casos, implica un esfuerzo quirúrgico importante. Generalmente tenemos que colocar tejido sano, lo cual implica muchas veces colocar colgajos a distancia. Estas son las contraindicaciones. Entonces esto es lo que debe pensar el mico bien entrenado, que es carótida que no esté comprometida, compromiso de la fascia, base de cráneo, las metástasis dérmicas. A veces ve uno paciente que tiene metástasis subdérmicas y uno dice, uy, eso está facilito. Mentiras, ese es un criterio de mal pronóstico. Generalmente ahí en su base va a haber una gran recaída. Y el tiempo de recurrencia es muy importante, de persistencia. Si el paciente persiste, pues el pronóstico quiere decir que el tumor es muy agresivo y probablemente, aunque lo operemos, no va a ser mucha solución. Y si el tiempo es menor de 6 meses, pues está hablando de un tumor muy agresivo. Y finalmente, pues la cirugía en el paciente frágil. Cada día más nos enfrentamos a pacientes en la consulta que tienen más de 75 años, más de 80 años. Y en estos pacientes el tomar la decisión muchas veces no es fácil. Tratamos de apoyarnos en geriatría, hay muchas escalas geriátricas, en la consulta se hace una escala de valoración relativamente rápida para definir si el paciente se considera frágil o no, y si el paciente es candidato a una cirugía. Creo que igualmente un paciente que sea muy frágil tampoco va a ser muy candidato ni a quimio ni a radioterapia, porque la morbilidad tampoco lo va a llevar bien, y generalmente el paciente se le hace el tratamiento y a los 3 meses ya no está. Entonces, tomar la decisión no es fácil, también requiere el apoyo de geriatría, el apoyo de todo el grupo, y en general pues una discusión que sea adecuada para hacer los tratamientos. Pero la edad no contraindica ningún tratamiento, y tenemos pacientes que operamos aún de 90 años y el paciente evoluciona de manera satisfactoria. De tal forma que, para no agotarlos más, estas son las conclusiones. Creo que la conclusión de cuál es el tratamiento de elección, cuál es el tratamiento adecuado para los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello es la multidisciplinariedad en la toma de la decisión. El punto inicial es el punto que va a permitir que el paciente se cure o no se cure. Uno ve las tasas de curación, generalmente en los pacientes en que ha recibido como el enfoque completo, ¿no? y que ese paciente pues no sea, cada uno de nosotros va a pujar para un lado, ¿cierto? No debe ser eso, debe ser fundamentalmente un trabajo de una decisión consensual en donde salga humo blanco. Cada vez aprende uno más de que el trabajo del otro es muy importante. Esto, por ejemplo, pues para hablar de que si operamos un paciente también se le puede ofrecer en determinados casos las terapias de deintensificación, porque justamente cuando tenemos que hacer por ejemplo, sobre todo en orofaringe, hacen una resección adecuada con un vaciamiento funcional que usualmente no deja mayor morbilidad. Pero si va a quimiorradioterapia porque tenga extensión extranodal positiva, pues el paciente necesita quimiorradioterapia. Pero si el paciente recibe la quimiorradioterapia full, pues recibe una trimodalidad muy severa, ¿cierto? Muy radical. Pero un paciente con HPV puede recibir una deintensificación, que son los nuevos protocolos que hay, que existen, que deben ser trabajos de equipo, que permiten que el paciente tenga una muy buena calidad de vida, se cure y no recurra. Entonces hay que trabajar adecuadamente. Y este trabajo interesante de la doctora Nancy Lee del Memorial, pues nos enseña a los cirujanos que debemos participar, o que deberíamos participar en la decisión, no para decirle al radioterapeuta por dónde coger y cómo dar el rayo y cuál será su terapia target y cuál es el volumen que tiene que tratar, sino para que le expliquemos a él, por ejemplo, después de una cirugía, venga, mire, a mí me quedó duda en tal y tal parte, yo vi que la dificultad mayor fue tal y tal parte. Nunca lo hacemos. Yo nunca me he sentado con los radioterapeutas o con algunos a decir, venga, miren, mi principal problema fue este, ni a mí me llaman a decir, venga, ¿cómo vamos? ¿Qué cree usted que es la parte crítica de este paciente?
Entonces, en este trabajo que me pareció supremamente interesante, habla de cada uno de los pasos en los cuales uno como cirujano puede participar, aún en la toma de decisión inicial, aunque no haya operado al paciente. Yo no soy radiólogo, pero veo radiologías todo el día y veo pacientes, mi imagen es radiológica y quirúrgica, yo tengo la anatomía en mi cabeza y tengo la imagen metida de las tomografías, o sea, para mí es muy fácil porque yo toco al paciente, sé cómo está por dentro y veo la imagen. Entonces, uno ha condensado en su imagen cerebral cómo está la situación por dentro. Y uno puede ir a hablar con el radioterapeuta y decirle, hombre, mire, yo creo que el problema fundamental estaría aquí, 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 y tomar o apoyar una decisión, ni más faltaba pues ir uno a decidir qué hacer o qué no hacer, pero es apoyar en un momento determinado. Entonces deberíamos pensar un poco más en el trabajo en equipo, igualmente en la planeación por lo menos de la radioterapia. Eso es lo que recomienda la doctora Nancy Lee, no Andrés Chala. Muchas gracias, bienvenidos a la ciudad. Muchas gracias.